además de que nos sentimos orgullosos por ser ya sus niveles internacionales, y a quien le reconocemos siempre su permanente disposición para celebrar reuniones de Comisiones Unidas. Ya lo hemos hecho varias veces, pero nuevamente aprovecho la ocasión para felicitarle por la muy merecida elección como presidenta de la Unión Interparlamentaria UIP, que es la más importante unión interparlamentaria a nivel mundial. Qué orgullo para los senadores mexicanos y qué orgullo para México que la Unión Interparlamentaria Mundial esté en manos de una mexicana y de una mexicana del talento de Gabriela Cuevas. Felicidades, Gabriela, nuevamente, y nuestro reconocimiento como senadores de la República. Muchas gracias, presidente. Estamos seguros que mediante el arduo trabajo que siempre has demostrado y la conciliación política, que también eres muy talentosa, honrarás el prestigio diplomático de México. Estamos convencidos que vas a hacer un gran papel en el mundo. Enhorabuena, y qué bueno por México y qué bueno por el Senado mexicano. Gracias, señor. Deseo señalar que los senadores Gabriel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y el senador Manuel Cavazos Lerma, integrante también de esta comisión legislativa, han remitido ya a esta presidencia sus consideraciones en torno al asunto que hoy nos convoca, y dichas observaciones fueron incorporadas al proyecto de dictamen correspondiente, que es el mismo documento que fue remitido a sus oficinas en tiempo y forma, de conformidad con lo señalado por el reglamento del Senado de la República. En el transcurso de esta reunión se irán incorporando el resto de los senadores de la República, quienes se encuentran participando en este momento en diferentes reuniones de otras comisiones, ya que iniciaron sus trabajos muy temprano esta mañana. Agradezco a los senadores presentes su puntualidad y su afecto y respeto a esta comisión. Damos la bienvenida, acto seguido, a los funcionarios presentes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, gracias, embajador, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por acompañarnos en este Senado de la República. A todos ustedes les agradecemos su atención al llamado de estas Comisiones Unidas, a fin de que expliquen los pormenores del instrumento bajo análisis y, de ser el caso, respondan cualquier cuestionamiento que surja al respecto. Por la Secretaría de Relaciones Exteriores contamos con la presencia de nuestro querido amigo el embajador Alfonso de María y Campos, director general para Asia-Pacífico. Gracias, embajador. Y de la licenciada Gabriela Alejandra Moreno Hidalgo, directora de Tratados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Navarro Rodríguez, administrador de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales del Servicio de Administración Tributaria. Gracias, licenciado, por acompañar al Senado de México en esta labor de actualizar nuestras leyes y de servir a los mexicanos, realizar convenios y todo aquello que sea necesario para que México sea cada vez más importante y tenga mejor calidad de vida para los mexicanos. A continuación, quisiera pedirle en forma atenta y respetuosa a la senadora Gabriela Cuevas hiciera uso de la voz, ella en su carácter
de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para lo que desee comentar en forma adicional. Muchas gracias, senador, amigo, presidente Teófilo Torres Corzo. Me da mucho gusto que podamos llevar a cabo esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores. El día de hoy tenemos agendado un importante instrumento internacional con Japón. Es el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Japón sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros. Como todos aquí sabemos, México tiene un tratado de libre comercio con Japón, un tratado que además sabemos que debe actualizarse, que debe renovarse, que pues tiene algunos pendientes en materia agrícola que son importantes para México, pero que por supuesto avanzar en este andamiaje institucional puede lograr que haya avances más significativos entre nuestros países. Me da mucho gusto, senador Torres Corzo, tener una vez más la oportunidad de trabajar juntos en temas muy importantes para nuestro país. Le damos la bienvenida a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y por supuesto también la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros de ambas comisiones. Gracias, senadora presidenta, por tus palabras, pero principalmente por tu permanente disposición a que las cosas caminen en el Senado de la República, más allá de partidos políticos y más allá de intereses personales. Aquí las cosas caminan porque queremos que México camine. Damos paso al análisis del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Japón sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros. En la negociación de este instrumento internacional participaron tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores y especialmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria. Vamos a pedir al señor embajador Alfonso de María y Campos, director general para Asia-Pacífico, y a la licenciada Gabriela Alejandra Moreno Hidalgo, directora de Tratados de la Secretaría de Hacienda, tengan a bien exponer desde el punto de vista de la Cancillería el estado en el que se encuentra la relación bilateral con Japón y el papel que juega este acuerdo para esta relación. Tienen ustedes el uso de la palabra. Muchas gracias, senador Torres Corzo. En primer término, saludo a la senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a quien también felicitamos por su nombramiento como presidenta de la Unión Interparlamentaria, y desde luego a todos al licenciado Torres Corzo como presidente de la Comisión Asia-Pacífico, a la que se aboca mucho la dirección a mi cargo, y a todas las senadoras y senadores que están presentes de estas dos comisiones unidas para tratar este importante tema. Voy a hacer una primera intervención muy breve para poder hablar del peso de la relación México-Japón y su importancia, y dejar que mi colega de Relaciones Exteriores primero y después el representante de Hacienda puedan hablar más en concreto, y estamos disponibles para cualquier pregunta que sea necesario. Como ustedes conocen por el trabajo que llevan a cabo, y yo quisiera simplemente recordarlo aquí, la relación que México tiene con Japón y Japón con México es la relación más importante que México tiene con ningún país de Asia. Lo digo no solamente por la importancia de su comercio y la importancia de su inversión en México, sino porque ha sido el país que de una manera más leal ha invertido a largo plazo con México, independientemente de cualquier otra cosa. Lo hizo, fue el primer país que invirtió en México en la industria automotriz de una manera fundamental desde hace más de 40 años, que recordar los viejos Surus fabricados en Morelos,
y ahora los estados del Bajío, principalmente de Guanajuato, de Aguascalientes, San Luis Potosí, ahora está en proceso la planta, y pues han visto cómo, o están viendo cómo, pues no solamente han llegado los japoneses a continuar este trabajo que habían iniciado y a ampliarlo a otros ramos como el de energía, han participado en las subastas que ha llevado a cabo México para tener mayor participación de países extranjeros en la extracción profunda del Golfo. Está Japón presente con una empresa asociada a Chevron, la Pemex. Tenemos presencia de ellos en minería, sobre todo la cuestión de la sal en Baja California. Es pues una relación que realmente no es una relación simplemente comercial o de inversión o de negocio, es realmente una convicción de que México es un socio seguro, es un socio confiable, y independientemente de los vientos a favor o en contra de cualquier nubarrón que se avecina en cualquier etapa de la política de México, ellos han decidido mantener su relación con México, y es lo que a mí me parece más importante. Un dato más preciso: ya Japón es el tercer socio comercial de México, el segundo socio comercial en Asia Pacífico después de China, pero ya es el tercer socio comercial a nivel global, porque ya superó este mes a Canadá con un comercio que ya excede a los 24,000 millones de dólares en este año, entre importaciones y exportaciones como comercio global. Ya Canadá está en cuarta posición por primera vez, entonces ya Japón tiene esta posición preponderante, y más allá de esto es el séptimo país que más inversiones en el mundo hace en México, y el primero de Asia, con más de 14,000 millones de pesos acumulados, tan solo en este sexenio más de 6,000 millones de dólares acumulados, lo cual pues da cuenta de la importancia que Japón tiene. Como les decía yo, ante los nubarrones que ha habido con diferentes políticas de otros países, pues los japoneses no han menguado su inversión, su trabajo, su disposición a seguir trabajando y abrir nuevos campos. Están en energía eólica también, a través de Mitsubishi, tiene una de las mayores plantas de energía eólica en el sudeste mexicano, y después la relación con Japón requiere un andamiaje jurídico muy complejo, por ser el primer acuerdo de libre comercio que tenemos con un país de Asia Pacífico también, el único, más bien. Pues este acuerdo de asociación económica, que así se llama, como decía muy bien la senadora Cuevas, ya ha sido objeto del interés de no perder mercado, sino ampliar mercado a través de reformas sucesivas que se hagan, y que pueda aumentarse el mercado de productos agrícolas mexicanos y otras cuestiones. Japón está dispuesto, como siempre lo ha estado en todo momento, a ampliar esta relación, a no perder mercado, sino a ganar mayor mercado de México en Japón a través del acuerdo de acción económica. Y esto también requiere pues de una complementación jurídica en muchos órdenes. Normalmente nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de esta presentación, agradecemos pues la respuesta que han tenido al llamado que hizo el secretario de Relaciones Exteriores en el seno de esta soberanía para sacar adelante todos estos tratados y acuerdos, de mencionar que con Japón tenemos esta disposición a poder ampliar como miembro del país, de los países del G20, el andamiaje jurídico a través de este acuerdo aduanero. Debo decir que ya en Asia Pacífico existen otros 4 acuerdos aduaneros importantes, también con países que tienen un gran comercio con México, como son China, como son India, como es el caso de Corea del Sur, como es el caso de Filipinas, en este caso por la importante presencia de inversión mexicana en Filipinas, pero también de comercio. Entonces resultaba pues necesario complementar este marco jurídico que tenemos con Japón con un acuerdo aduanero. Este acuerdo tomó varios años en redactarse, en ponerse de acuerdo, y está pues acorde con las
normas internacionales más importantes en términos aduaneros, y busca sobre todo dos cosas que van a profundizar mis compañeros. Una es facilitar el comercio, este comercio tan grande que tenemos, y este intercambio y esta inversión que tiene objeto a mucho movimiento de bienes y servicios. Y segundo, pues intercambiar información para evitar ilícitos también. Entonces yo quisiera pasarle la palabra en primer lugar a mi colega de la Secretaría de Relaciones, a Gabriela Moreno, para que ella pueda profundizar desde el punto de vista de técnica jurídica, de la consultoría jurídica, lo que tiene que decir, y yo simplemente terminar diciendo: no hay mejor socio en la actualidad en México que Japón, por lo que se ha comprometido en años y por lo que está dispuesto a hacer independientemente de cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador. Buenos días, senadoras, senadores. Antes que nada, quisiera sumarme a las felicitaciones dirigidas a la senadora Gabriela Cuevas. Sin duda, su representación en este órgano va a llevar el nombre de México muy en alto. Muchas felicidades. Quisiera agradecer, perdón. Además, exacto. Quisiera agradecer también la invitación que se nos ha girado para participar en esta reunión en la que se va a dictaminar el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Japón sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros, que fue firmado en esta capital el 10 de agosto pasado. Como mencionaba el embajador de María, la relación entre México y Japón pues data ya de más de 400 años y es una relación que se ha venido profundizando a lo largo del tiempo. De hecho, en las últimas décadas esta relación se ha fortalecido particularmente en la vertiente económico-comercial. Ello se observa claramente con la llegada a nuestro país de diversas empresas niponas, como es, y es que esto hay que destacarlo, la industria automotriz. La coincidencia de intereses entre México y Japón, sin duda alguna, nos ha conducido a celebrar diversos tratados internacionales a nivel bilateral que han sido aprobados por esta soberanía. Destaco únicamente, digamos, no es que sean los más relevantes, pero son los que complementan este andamiaje económico-comercial, que es, por ejemplo, el Convenio sobre Servicios Aéreos de 1972, el Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta de 1996 y, por supuesto, el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón de septiembre de 2004. Este andamiaje jurídico con el que contamos actualmente ha atraído mayores inversiones japonesas a nuestro país, produciendo un incremento significativo en el comercio bilateral. Como ya mencionó el embajador de María, Japón actualmente es el tercer socio comercial de México a nivel mundial, tras Estados Unidos y China, y el segundo entre los socios de Asia-Pacífico. A raíz, de hecho, de la entrada en vigor del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica Bilateral, el comercio entre ambos países ha crecido alrededor de un 73%, pasando de aproximadamente 11.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares. Japón también es el principal inversionista asiático en México y el séptimo en el mundo, con una inversión acumulada de alrededor de 14.000 millones de dólares entre 1999 y junio de 2017, siendo también el tercer destino de las exportaciones de productos agrícolas mexicanos, como es el mango, el aguacate y el melón. En la actualidad existen 8 compañías o franquicias mexicanas que tienen presencia en este país asiático, entre las que destacan Su Carne, Aeroméxico, Kitsania y Mexichem. Por su parte, Japón es el principal, además del tema de la industria automotriz, por supuesto que todos conocemos, es el principal abastecedor de México de productos como máquinas para trabajar metal o cemento, dispositivos de almacenamiento digital, llantas para vehículos de construcción, microscopios, cámaras de video, entre otros. Este aumento de la relación comercial entre México y Japón que hemos visto claramente en los últimos años nos permite justificar la celebración de un tratado como el que nos ocupa esta mañana, ya que, como es del conocimiento de todos, bueno, México, al ser uno de los países que ha celebrado un mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, representando ello un notable crecimiento en el comercio exterior del país, representa también un papel fundamental hacia la labor que llevan a cabo las
autoridades aduaneras para facilitar que la industria y los servicios nacionales puedan participar de una manera efectiva en el mercado internacional en condiciones similares a las de sus competidores. De ser este acuerdo sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros entre México y Japón aprobado por esta soberanía, se sumaría a la red de tratados que sobre esta materia ha celebrado el gobierno mexicano y que actualmente se encuentran en vigor, fortaleciendo el andamiaje jurídico que arropa la relación bilateral entre ambos países. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus exposiciones. No sé, Carlos, si en el programa esté que intervenga también nuestro amigo de la Secretaría. Tenga usted la amabilidad, por favor. Señor embajador, muchas gracias. Comienzo felicitando también, me sumo a las felicitaciones que ha recibido hoy la senadora Gabriela Cuevas Barrón. Muchas felicidades también para usted. Y bueno, pues nuevamente buenos días, senadoras, senadores y demás colegas aquí presentes. Es un placer y un orgullo para mí participar en el análisis del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Japón sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros, firmado en esta Ciudad de México el pasado 10 de agosto del 2017. Comienzo comentando que es esencial que la Administración de Aduanas Mexicana optimice su marco operativo, alineado a las mejores prácticas internacionales. De igual forma, es muy importante que la cooperación internacional en materia aduanera se base en un marco sólido, totalmente compatible con el intercambio bilateral de información y la aplicación de las respectivas regulaciones aduaneras en ambos países. Con la firma de este importante instrumento jurídico, que en general cumple y se apega al modelo para la elaboración de acuerdos bilaterales de asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros propuesto por la Organización Mundial de Aduanas, se llegó a la culminación de más de 5 años de impulso, colaboración y empeño dedicado. La cristalización del proceso formal de creación de este acuerdo se traduce en el fortalecimiento y consolidación de la relación bilateral entre México y Japón, además de sentar las bases de una nueva fase de cooperación y colaboración aduanera entre ambas naciones. Es importante mencionar, como ya lo han dicho los colegas de la Cancillería mexicana y este Senado, que Japón es nuestro primer socio comercial en Asia. Gracias. Y el tercer socio comercial a nivel global, destacando además que Japón es el único país, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el único país con el que México tiene un tratado de libre comercio en Asia, el cual, no está de más volver a decirlo, ha permitido un importante incremento en el comercio bilateral. En ese mismo sentido, se destaca que la inversión japonesa en nuestro país, en los sectores automotriz, energético, electrónico y minero, ha permitido la instalación en México de aproximadamente 1,000 empresas japonesas en la última década. Por lo anterior, resulta muy útil y relevante contar con este acuerdo sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros, que entre otras cosas traerá para ambas naciones beneficios tales como mayor efectividad en la lucha y detección de prácticas ilícitas como su evaluación y triangulación, al permitir constatar la autenticidad de la documentación suministrada. Combatir de mejor manera las infracciones aduaneras de conformidad con procedimientos legales mutuamente convenidos. Implementar mejores prácticas derivadas del intercambio de información. Y además brindará a las partes la posibilidad de verificar la veracidad o la certeza de una declaración de importación o exportación de mercancías, así como la determinación de los correspondientes impuestos aduaneros. Este acuerdo, pues, permitirá a ambas naciones contar con una herramienta que provea facilitación y seguridad en el intercambio comercial mutuo. Se refiere también que el alcance de este instrumento jurídico se circunscribe a que cualquier acción ejecutada por alguna de las partes bajo este marco deberá realizarse de conformidad con la legislación y disposiciones administrativas nacionales dentro de los límites de competencia de las autoridades aduaneras de ambos países y con sus recursos económicos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señor licenciado Navarro. Quiero dar cuenta que nos acompañan, además
de los señores senadores que antes de las 9 de la mañana estaban con nosotros, como el senador José Ascensión Orihuela y señor Víctor Hermosillo, y la senadora también Sonia Rocha. Nos acompañan en este momento la senadora Lisbeth Hernández Licona, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, senadora. La senadora Luz María Beristain Navarrete, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y nos honra también con su presencia el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, nuestro amigo el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Gracias, Manuel. Continuando con el programa, haremos un intercambio de opiniones y preguntas por parte de los senadores de la República. Daremos paso al diálogo en torno a este acuerdo y debemos tomar nota de los legisladores. Pido al senador Orihuela fuera tan amable de tomar nota de los legisladores o legisladoras que deseen realizar alguna pregunta o comentario a los funcionarios presentes. Senador Santana tiene Senador Santana, le damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico. Siempre un honor compartir con usted, senador Teófilo. Gracias. Me uno a las felicitaciones a nuestra compañera Gabriela Cuevas en un área tan importante como es el intercambio de leyes en el principal órgano interparlamentario que hay en el mundo, sin duda alguna. Bienvenidos a nuestras autoridades y felicitarlos. En especial para Aguascalientes, la industria automotriz, ustedes lo saben, es muy importante. Nosotros contamos actualmente con 71 empresas de origen japonés, sí. 71. La mayoría de ellas, lógico, ligada de manera directa e indirecta con la industria automotriz, aunque no es en un 100%, pero sí es la mayoría. Representa en cuestión de generación de empleos el 40%. Entonces, este tipo de convenios para nosotros es muy satisfactorio poder participar en los mismos, poderlos enriquecer y felicitarlos que a pesar de 5 años de un trabajo muy arduo, de situaciones que no son fáciles, hemos podido consolidar. Ustedes, los felicito, y nosotros seguramente lo habremos de avalar conforme a nuestras obligaciones constitucionales. Pero bueno, esta oportunidad de poder combatir las prácticas ilícitas para nosotros es muy importante. Evidentemente el contrabando es un problema que ha afectado a nuestro país y que para nosotros puede ser de suma importancia. El intercambio de información pues es vital porque nos permitirá a nosotros establecer las medidas internas localmente en el Estado para que este convenio se le dé un seguimiento. Se firma hoy, seguramente se votará en las próximas sesiones y después habrá que darle un seguimiento puntual, sobre todo a los que tenemos una gran dependencia con nuestros hermanos japoneses. Llega en un momento muy oportuno, donde las conversaciones en torno al Tratado de Libre Comercio han creado inestabilidad pues en 5 o 6 estados de este país que tenemos esta cadena de producción derivada de las partes automotrices y estas cuestiones de origen que se está queriendo imponer por el gobierno de Estados Unidos. Entonces este convenio llega en un momento muy oportuno para dar certeza, tranquilidad a la gente que siga invirtiendo en esta rama. Yo simplemente me adelanto en que el voto habrá de ser a favor, de felicitarlos y que finalmente
podamos seguir avanzando con otros tratados de libre comercio, ¿no? Ya lleva algunos años pues con Japón, y ojalá en medida que favorezca los intereses de México y estemos prevenidos para si se llega a dar alguna cuestión con nuestro principal socio comercial, y cuenten con todo el apoyo por parte de este servidor. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias, senador. Damos ahora el uso de la palabra al senador Manuel Cárdenas Fonseca. Muchas gracias, senadora presidente, senador Corzo, presidente. Felicitaciones nuevamente, compañera. Y muchas gracias a los funcionarios que hoy nos acompañan. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos hace una exposición y destaca la relación comercial que hemos tenido entre esta nación del Lejano Oriente y nosotros. Y el SAT, Sistema de Administración Tributaria, nos refiere que este es un documento, al menos así lo entendí, de más de 5 años de trabajo. Entiendo, por como está planteado, que es el primer acuerdo de asistencia mutua y cooperación de asuntos aduaneros. Sin embargo, creo que es el perfeccionamiento de otros que pudieran haber existido. Sin embargo, hasta donde yo entendí, la Secretaría de Relaciones Exteriores pone a China como el principal socio comercial y el SAT lo expresó como el segundo. Entonces, bueno, pues así lo anoté, salvo que hayan hablado en otro idioma o yo haya perdido la atención, ¿no? No es de risa. Simplemente esto nos refleja criterios distintos tal vez para hacer la medición. No estoy diciendo que uno tenga la razón, otro prevalezca sobre el primero, ¿no? Simple y sencillamente lo que me refleja es que pueden traer fechas de corte distintas o tienen criterios distintos, y pues muy sano sería que si es el Ejecutivo el que viene, pues traigan alineados los criterios. Pero visto así y leído el convenio, el acuerdo, el dictamen de asistencia mutua y cooperación de asuntos aduaneros, a mí me hubiera gustado que en el mismo, y no lo encontré, se destacaran en ese diagnóstico situacional, en ese diagnóstico que nos lleva a la necesidad de llegar a este punto, pues cuando menos cuáles son los dos casos de los más relevantes de contrabando que hay entre el comercio entre México y Japón, o bien cuáles son las fracciones arancelarias que generan mayor problema y que nos pueden llevar a lo denominado como contrabando técnico o contrabando legal, porque con Japón tenemos una relación comercial en una de las áreas más sensibles, que es el sector automotriz, y en esa cadena la industria de autopartes. Y si algo tenemos en este país es un problema de piratería. Ahora entonces, pues a mí sí me preocupa que nada más hayamos recibido el documento sin un énfasis en lo que realmente se quiere resolver, y bueno, pues ojalá y me pudieran aclarar estas dudas. Más allá del contenido regional que puedan tener los vehículos, porque Estados Unidos también tiene acuerdos con Japón.
Y si ustedes van a cualquier agencia automotriz de muy distintas marcas en Estados Unidos y Canadá, lo primero que te encuentras en la ventanilla de los vehículos es el grado de componente, de integración de los distintos países. Y algunos traen 87 Japón, 5 Canadá, 3 Estados Unidos. Y aquí no lo veo eso. Yo voy a las agencias automotrices y no veo esa etiqueta puesta en los cristales de los carros. Probablemente la tengan en alguna parte. Y bueno, esas son las dudas, senadores, presidentes de comisiones, y muchas gracias, compañeros del Ejecutivo Federal. Muchas gracias, senador Manuel Cárdenas. Le damos ahora el uso de la palabra a la senadora Sonia Rocha. Buenos días, y pues primero un agradecimiento, por supuesto, por podernos compartir más sobre este acuerdo que efectivamente habremos de votar, y que entonces creo que la preocupación de todos los que estamos aquí es conocer más sobre los beneficios. Ahorita abundaré en eso. Gracias a nuestro senador Teófilo por la invitación. A Gaby, pues igual que todos nos sentimos muy orgullosas, principalmente porque eres mujer y porque eres senadora y nuestra compañera. Felicitaciones, Gaby. Creo que eso ya es abundar, pero sé que te las mereces. Y bueno, pues creo que podemos generalizar en lo que se ha comentado aquí, que de acuerdo con la ley sobre aprobación de tratados, que esto es un acuerdo, bueno, cumple con la finalidad de las dos especiales que nos comentaron, que es, por supuesto, esta seguridad, ¿no?, de brindar a la gente que quiere invertir, tanto de México hacia aquel país y de manera viceversa. Por supuesto, aprovechar los recursos que tenemos en el país, pero también, ¿por qué no?, que esa es la idea, ¿no?, también aprovechar lo que ellos nos pueden proporcionar. Por supuesto, abrir este acceso de productos mexicanos a mercados internacionales, pues creo que es parte de lo que se trabaja en estas comisiones y, por supuesto, de donde ustedes vienen. La transparencia creo que abona o debería de abonar el acuerdo que hoy estamos analizando, y en especial yo en la calle, con la gente, a lo mejor no en estas 1000 empresas, nos decían, más de 1000, a lo mejor hay empresas grandes, como bien dicen aquí los que somos del Bajío, hemos desarrollado mucho, somos, perdón por los que no son, ¿verdad?, es una zona muy buena de inversión, por lo menos en el estado de Querétaro, al igual que en la de mis compañeros. De pronto se ve mucha gente de aquel país tratando, por supuesto, son muy buenos en venir a decirnos qué es lo mejor y lo que se puede hacer, qué podemos invertir, en proporcionar a lo que ellos tienen. Yo, en la parte de la zona de Querétaro y del semidesierto, hay una parte en donde tenemos mármol, y muchas de estas grandes, ¿cómo se me fue el nombre? Bueno, las empresas que tenemos, pero ellos usan mucho la maquinaria que mencionaba la licenciada Gabriela, para precisamente todas estas empresas. Y la verdad es que el poder competir hoy con lo que ellos nos ofrecen, que son precios en muchas ocasiones más bajos, pero ahora con una muy buena calidad, que luego lo que se dice son otras cosas, pero cuando uno ve en temas específicos, creo que se ha beneficiado mucho. Coincido con el senador Jesús Santana de que creo que es en el mejor momento. Creo que dejar las cosas claras es mejor que dejarlas muy abiertas, especificar por la seguridad de la gente que quiere salir al mundo, pero también dejar que ellos entren a México es importante. Y la verdad es que a mí nada más me gustaría, si pudiéramos abonar un poquito, a lo mejor el licenciado Jorge nos sabría ayudar en este tema de aduana, cómo facilitarle no a la gran empresa, ellos tienen toda la asesoría, todo el recurso para que poder hacer estas cosas, pero en muchas ocasiones nos encontramos con mucha gente que no tiene la gran empresa, pero que quisiera, por ejemplo, alguna maquinaria, que quisiera, cómo ayudarlos a que por medio de lo que pueden traer de
este país en México puedan ellos crecer, puedan tener una forma de vida, puedan salir adelante, cómo facilitarles. Yo he visto mucho, también es un negocio, lo sabemos, el poder ayudarles a estos trámites, pero cómo en realidad a esta gente le podemos ayudar para que, si este acuerdo ayudaría a especificar para que les sea más fácil todo el tema de aduanas, que no es un tema sencillo y que en muchas ocasiones hasta a nosotros como legisladores, pero al final como representantes de ellos nos piden información de cómo poder ellos salir adelante en diferentes cosas que estos países, y ya lo han dicho, nos pueden ofrecer más de 1000 productos que podríamos intercambiar, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, senadora Sonia Rocha, mil gracias, los aprecio mucho. Senadora Luz María Beristain. Pues yo también me uno a las felicitaciones públicas, porque ya de manera personal lo hemos hecho, para nuestra compañera senadora que admiro, aprecio, Gaby Cuevas, por este gran logro, la verdad, dirigir, que para México, para ti, es muy importante tener la conducción de la UIP, de verdad que muy orgullosa de ti. Bueno, pues también muy contenta de tenerles aquí, embajador, mis compañeros senadores. Pues yo quisiera preguntarles, a principios de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó el proyecto La Aduana del Siglo XXI, con el objetivo de convertir a las aduanas de México en un modelo a seguir a nivel mundial, mediante la implementación de tecnologías y mecanismos de transparencia para prevenir conductas ilícitas, la mejora de la competitividad por medio de la simplificación de los procesos y la globalización como medio para promover prácticas internacionales efectivas. Bajo este contexto, ¿de qué manera el proyecto La Aduana del Siglo XXI complementará el acuerdo en dictaminación con el objeto de fortalecer los esquemas de intercambio de información entre autoridades aduaneras mexicanas y japonesas a fin de crear un sistema que permita la prevención y erradicación de prácticas ilícitas? Gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Lisbeth Hernández. Muchas gracias, presidenta. Bienvenidos a las autoridades que hoy nos acompañan. Me sumo a las felicitaciones. Nos da mucho orgullo y sé que hará un gran papel representando a las y los mexicanos en esta nueva encomienda. Felicidades. Con el saludo de siempre a mis compañeras senadoras y senadores. Quiero decirles, soy del estado de Morelos. Desde 1966 existe en CIVAC esta planta de autos y bueno, acaban de festejar su 50 aniversario, más de 4,000 millones de dólares, 55 millones de unidades producidas en esta planta de larga trayectoria de innovación, de investigación, de compromiso y producción de vehículos. Ha generado indirectamente pues 22,000 empleos. Entonces creo que ha sido importante lo que hemos visto, lo que respecta al estado de Morelos. En ese tenor es necesario que este vínculo que tenemos histórico pues siga rindiendo frutos, que este diálogo político y dinámico comercial pueda pues generar mejores condiciones comerciales y de certeza en este instrumento internacional. Pero mi pregunta concreta sería, ¿por qué razón no se firmó antes este acuerdo de esta índole que permita maximizar los beneficios de recaudación de ambos países? Creo que si bien nos ha ido mejorando estas condiciones, creo que la certeza legal en este acuerdo internacional pues es muy importante. Por su atención, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, senadora, muchas gracias, compañeras, por sus palabras, me siento muy motivada. Senador José Ascensión Orihuela. Gracias, presidenta. Bueno, pues también a los senadores, tus compañeros, nos da mucho gusto y orgullo, satisfacción tu nuevo cargo. Estamos seguros que lo harás muy bien. Bueno, creo que esta reunión representa uno de los grandes temas que tenemos en el Senado de la República frente a los retos del futuro, nuestras relaciones internacionales
y particularmente nuestras relaciones comerciales en un momento en el que las circunstancias obligan a nuestro país a la revisión de nuestro tratado más importante, que es de América del Norte, y que esto conlleva nuestra relación comercial más amplia. Todo mundo sabemos que la relación comercial con América del Norte es de más del 80%, y todo mundo también planteamos que la diversificación es un tema muy importante. Es relevante, yo no conocía este dato que ahora nos dan, que ya Japón supera a Canadá en nuestra relación comercial y que es muy relevante la posición hacia el nuevo mundo del comercio internacional, que es Asia. Todos sabemos que Asia viene empujando muy fuerte en el mundo, que las relaciones con Asia se van ampliando más y que las inversiones de Canadá en México son muy relevantes, son muy importantes en materia de productos manufactureros. México, a su vez, como ya se dijo aquí por Gabriela Moreno, está ampliando el mercado en Japón, particularmente en productos agroalimentarios, cosa que para los estados del Pacífico, particularmente Michoacán y algunos otros productores importantes del sector agroalimentario, es fundamental. Coincidiendo con el senador Cárdenas, en cuanto a la necesidad de precisar más, con más puntualidad, los temas centrales de este acuerdo de asistencia mutua y cooperación aduanera, creo que el puro hecho de modernizar nuestros documentos de relación comercial ya es importante. Debiéramos intentar ser más específicos y más puntuales. Yo no tengo más que decirles que a mí me parece muy relevante en la estrategia de nuestro país modernizar nuestra relación internacional, particularmente con quienes tenemos más éxito, y que esto fortalezca lo que para todos es un objetivo, lo que los tratados comerciales pretenden, y que la diversificación en México vaya siendo cada vez más relevante, con mercados que son muy importantes como es el de Japón. Nosotros que estamos en el sector agroalimentario debemos decirles que Japón es un cliente muy bueno, muy importante, muy exigente, y que qué bueno que podamos realizar esta modernización de nuestra relación aduanera, que es un tema central en el comercio internacional y particularmente muy importante para el sector de perecederos agroalimentarios. Así es que mi intervención, compañero y amigo senador Torres Corzo, senadora Cuevas, es para decirles que comparto totalmente la idea de modernizar, de ampliar nuestras relaciones internacionales con Japón, que podamos a partir de ello fortalecer el TPP, que todavía está en la posibilidad de que lo podamos consolidar con los países que hemos quedado aún sin la participación de Estados Unidos, y que esto fortalezca nuestro comercio internacional paralelamente a lo que avance el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y que nos permita diversificar nuestras relaciones comerciales. Así es que mi posición será a favor, y a mí sí me gustaría que abundaran, como ya lo había planteado el senador Cárdenas y como lo han planteado todos los senadores, en el interés de cómo puntualmente nos ayuda a tener una mejor relación comercial, impedir el uso del comercio fuera de la ley, y que eso garantice a quienes trabajan, a quienes invierten,
en todos los temas de la producción y del comercio internacional. Gracias por su atención. ¿Algún otro compañero o compañera desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, yo sí haré unas brevísimas reflexiones, senador presidente. En primer lugar, por supuesto, quisiera agradecerles a todos, a los funcionarios, a mis compañeras y compañeros, al presidente de la comisión, senador Torres Corzo, pues no solo las palabras que la verdad motivan muchísimo, sino también pues recordar que este proyecto nació como un proyecto del Senado de la República. Este proyecto nació con un intenso cabildeo, como siempre sucede en la vida parlamentaria, sucedió con debates, sucedió con cabildeo, sucedió con acuerdos, y se convirtió, y creo que fue por eso exitoso, en un acuerdo del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y del Gobierno de México. Ahí estuvimos varias veces molestando al embajador Alfonso de María y Campos, quien también, debo decir, no, aquí sí honor a quien honor merece, que nos apoyó con un intenso cabildeo en toda su región, y creo que fue una de las regiones donde tuvimos 100% de apoyo. Entonces muchísimas gracias por su apoyo y por su talento, embajador. Y yo sí quiero agradecerles, y por supuesto aquí me decía un comentario el senador Torres Corzo que me parece más que apropiado, y me decía que en este proyecto todos podemos tener un pedacito, y esa es la idea. La Unión Interparlamentaria es un espacio precisamente parlamentario, es un espacio de todos los legisladores del mundo, así que pues yo lo que les pediría es que me acompañen en este proyecto. Son 3 años de intenso trabajo, de muchos resultados que tenemos que dar como país, así que yo les pediría que pues que de las felicitaciones pasemos a las acciones, y les pido muchísimo todo su apoyo. México tiene mucho que darle al mundo, y el mundo espera muchísimo de México, más de lo que a veces nos imaginamos. Y es precisamente en ese contexto en el que quisiera entrar al tema que nos ocupa, y es este acuerdo con Japón. Estamos tan enfrascados en México pensando en qué va a tuitear Donald Trump, que no nos damos cuenta de la gran expectativa que hay sobre México en el mundo. Y no nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos con los socios en Asia-Pacífico. Ahí está China, ahí está Malasia, nuestro 7º socio comercial, y con quien no tenemos básicamente instrumentos internacionales. Ahí está Corea, que tiene importantísimas inversiones en nuestro país. Ahí está Vietnam, con quien tuvimos largas pláticas en torno al TPP. Y podremos seguir una larga lista. Con Japón me parece que hemos encontrado, y lo decía el embajador de María Campos, un buen socio. Yo soy de la idea que nos falta profundizar muchísimo ese tratado. Creo que hay mercancías que le importan mucho a México y que no están incorporadas. El mercado japonés, particularmente en temas agroalimentarios, es un mercado complicado, no es un mercado fácil de acceder. Hay quienes dicen que si accedes al mercado japonés puedes entrar al que quieras del planeta. Entonces no es sencillo, pero me parece que la medida en que logremos estructurar una relación donde tengamos las reglas claras, en esa medida tendremos también los caminos, los procedimientos y la certeza de que los productos mexicanos, los servicios mexicanos podrán llegar al mercado japonés. Nosotros como país y en el Senado de la República hemos sido parte de muchos de estos instrumentos, pero me parece que Japón reviste de una importancia estratégica en los momentos que hoy estamos viviendo. Ahí estaba Japón sentado también a la mesa del TPP, estará sentado a la mesa de 11. Ahí está Japón también como un espacio estratégico para el diálogo y la construcción de paz en la región. Y me parece que también ahí está Japón como un socio muy importante en materia política con nuestro país, y con quienes hemos impulsado distintas iniciativas, tanto a nivel ejecutivo como también parlamentario. Entonces creo que es un acuerdo lo más pertinente. Yo creo que es muy importante que podamos ratificarlo y que podamos encontrar ese nuevo impulso a la relación comercial con Japón, que realmente logremos que los productos mexicanos lleguen a esos mercados, porque si bien no quisiera entrarle al discurso de Trump sobre el déficit, la realidad es que sí tenemos un gran déficit con prácticamente todos los países de Asia-Pacífico. El déficit con China es básicamente de 11-1 en contra de nuestro país, con Malasia, si no mal recuerdo, es como de 7-1. Entonces sí, con Japón también tenemos una balanza deficitaria. Entonces creo que México necesita estructurar mejor estas relaciones. Creo que ahí el gobierno está haciendo un muy buen trabajo.
me parece que el vínculo que falta es cómo logramos que el trabajo que se está haciendo como Estado mexicano se traslade a la iniciativa privada para que realmente pueda eso convertirse en una mejor exportación, en mejores oportunidades y algo que me parece una demanda muy sentida, en mejores empleos y salarios para los mexicanos. Muchísimas gracias por estar aquí, sean siempre bienvenidos al Senado de la República. Gracias, senadora Cuevas, por su participación y por sus importantes preguntas, como siempre con una gran inteligencia. Quiero dar una noticia a todos que me acaban de pasar ahorita y me parece de la mayor importancia. Hace un minuto acaba de llamarnos la Secretaría de Economía al Senado de la República para manifestarnos que ya se llegó a un acuerdo con los países que forman el TPP. Entonces, esta es una buena noticia, que México va a entrar al TPP. Entonces, quiero informarles antes que nadie que el TPP va a funcionar para México. Para responder los inteligentes cuestionamientos y preguntas y fundamentalmente dudas de las y los senadores de la República, cedo el uso de la palabra al embajador Alfonso de María y Campos, director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al licenciado Jorge Navarro Rodríguez del Servicio de Administración Tributaria. En el orden que lo decidan y en el tiempo que ojalá sea breve, tenemos sesión, pero que alcanzara a contestar en sus términos las preguntas realizadas. En primer término, para aclarar el concepto, había simplemente, a la hora de decirlo, el compañero de Hacienda se equivocó, ya lo consensamos. El comercio total con México es el tercer socio comercial de Japón, o Japón es el tercer socio comercial de México en el mundo, y el segundo en Asia-Pacífico comercialmente. Sin embargo, es el primer socio en materia de inversión en Asia-Pacífico. Es esa la confusión. Dos cosas distintas. En inversión, es el país de Asia-Pacífico que más inversión a lo largo de una serie de años ha tenido en México. Tiene más inversión que China, más inversión que Corea, más inversión que cualquier otro país de Asia-Pacífico, y es el séptimo a nivel mundial. Entonces, esto ya está consensado. Y en cuanto a término comercial, importación y exportación de mercancías, Japón ya rebasó efectivamente a Canadá en el mes de septiembre y octubre, y entonces ya tenemos, esperemos que se confirme esta tendencia, y ya crea una cosa más básica, pero ahorita actualmente pues ya es el tercer socio comercial de México, alcanzar esta cifra de 24,000 millones de pesos de comercio entre exportaciones e importaciones. Entonces ahí queda esta parte de la duda. Voy a referirme a las que yo puedo contestar y las demás dará Hacienda. Voy a adelantar a lo que diga Hacienda, que la tardanza no es tanta, senadora, en el acuerdo, aunque sí fue tardado el acordarlo, porque es muy reciente que hemos empezado a lograr con Asia-Pacífico. Si usted ve las fechas de firma de los últimos tratados, han sido 2012. Realmente la mayor parte, salvo el acuerdo con Corea, que fue un primer acuerdo pionero en 2005, estos acuerdos de 2012 pues ya están en esta década, en este sexenio, y es cuando más se ha apurado esta necesidad. Japón no podía firmar un acuerdo de aduanas con México, porque México también necesitaba poner sus aduanas en ese esfuerzo que se ha mencionado aquí por los senadores, con un esfuerzo de modernización de las aduanas que es necesario y que está en curso, las famosas aduanas del siglo XXI, porque esto requiere inversión, información en tiempo real, y requiere pues una serie de equipamientos y una serie de decisiones, de lo cual podrá abundar el compañero de aduanas. Pero es decir, el tipo de acuerdo que se hace con Japón es de última generación, por decirlo así, y se hace de acuerdo con las normas, como mencionó el representante de Hacienda de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, que por cierto está presidida por un japonés y es, digamos que, el estado del arte en cuanto a la modernización de aduanas en el mundo. Entonces, había que acercar esta potenciación en México con los requerimientos que había en ese sentido.
Yo creo que este tipo de acuerdos, ahora con el TPP, pues va a ser necesario prever todas estas situaciones, que muchas de ellas pues ya las veremos en un futuro cercano. Respecto a CIVAC, pues ya yo lo había mencionado yo mismo como la lealtad del pueblo japonés a la empresa. Explicar algo, las empresas japonesas son no solamente grandes, efectivamente, como se ha mencionado aquí. La mayor parte de las empresas japonesas son medianas a chicas. Son las grandes que sirven como ancla en un centro comercial y que a su vez generan la necesidad de las autoparteras. Son empresas autoparteras, por ejemplo, una empresa que hace elevadores para vidrios de automóviles, una empresa que vende acumuladores, una empresa que vende manijas, otra empresa que vende vidrios, en fin. Claro, en el caso del vidrio, las llantas, las baterías, muchas son mexicanas y por eso la integración también del producto en México es muy importante. Entonces, efectivamente yo ignoro por qué no se expresa en el vidrio bueno, a la vista del público en los coches. Esto no es de mi terreno, pero quizás nos pueda ayudar Hacienda en este sentido. Pero creo que lo importante es que sí son pequeñas empresas, y las microempresas que se dicen también se pueden beneficiar de este tipo de aduana del siglo XXI, en donde, y con un acuerdo aduanero con Japón, que permita pues esta facilitación también que da el acuerdo aduanero. Efectivamente, como dijo el senador José Asunción, Orihuela, pues la diversificación es la materia de Asia-Pacífico, que es la región que más crece en el mundo, con más potencial, con esta noticia de que ya hay en principio, aunque esto va a tardar un par de años en autorizarse en los senados y demás, pues va a ser realmente una diversificación muy importante. Por otro lado, y hay que mencionarlo aquí también, como algo diciendo que yo no mencioné y que aprovecho para mencionarlo, también varios países de Asia-Pacífico ya han sido invitados a formar parte de la Alianza del Pacífico, que es un proyecto latinoamericano. Ya Nueva Zelanda y ya Australia, que está creciendo muchísimo las inversiones. Australia acaba de hacer una inversión que va a representar 10,000 millones de dólares en los próximos 6 años al ganar pues, la subasta que se hizo para ser socio de Pemex en un yacimiento en particular, y entonces va a tener que invertir alrededor de 10,000 millones de dólares en los próximos 6 años. Esto va a significar pues, que también Australia ya está viendo a México como una entrada para Latinoamérica y también para lo que se pueda de América del Norte, pero ellos lo dijeron, independientemente de América del Norte nos interesa usar a México, invertir en México para acercarnos a Latinoamérica. Es el socio más confiable para Australia, para Nueva Zelanda, etcétera. Son países que ya están en el proceso de este año natural, digamos al año siguiente, de tener un acuerdo de libre comercio como estados asociados de la Alianza del Pacífico, junto con Singapur, también de Asia-Pacífico, y junto con Canadá de América del Norte. Esta es una forma de acercar más desde una plataforma latinoamericana también, pero del Pacífico, para que al fin y al cabo la cuenca del Pacífico, y yo, perdón que haga una explicación muy breve nada más, para mí el Pacífico es el centro del mundo, no solamente por mi puesto, sino por lo que yo he creído siempre. Esto de ver al mundo con una visión eurocentrista, pues es para unos, pero en realidad el Océano Pacífico es el mar océano más grande. Es el que no se ha relacionado históricamente desde el nado de China o el gailón de Manila, como quieran ustedes, con Asia, que no solamente era China o Filipinas, sino era el resto de Asia hasta la India, el comercio. Entonces, esta es la relación que a nosotros nos tiene mucho más sentido y nos crea una mayor diversificación. Y ahí la compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos que están pensando como nosotros en una apertura comercial, como es el caso de Perú, Colombia y Chile, que ya se han sumado a esto, y varios países centroamericanos que están pensando hacerlo. Entonces yo creo que esto sí permite ver desde los dos lados del Océano Pacífico el interés que tenemos, porque esa cuenca del Pacífico, como se hablaba antes, está ahí como ombligo del mundo para facilitar el comercio y para tener mayores oportunidades para los mexicanos, mayor trabajo para los mexicanos, y pues también ver esa vinculación, como dice la senadora Cuevas, que tocaría hablar con COMCE, para ver cómo se aprovecha mucho más estos mercados y se ganan estos mercados. Muchas gracias.
y te dejo la palabra. Pues nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de compartirles algunos puntos, algunas percepciones y tratar de resolver algunas dudas. Efectivamente, pues bueno, como ustedes también conocen, Japón es un país muy meticuloso, es muy metódico, por eso la negociación tardó más de 5 años. Generalmente tendemos en el mundo a lo mejor normal, ¿no?, a lo mejor a confundir algunos conceptos de lo que puede estar dentro de un tratado de libre comercio y lo que viene a estar en un acuerdo aduanero. Efectivamente, un tratado de libre comercio pues tiene muchas más disciplinas, ¿no? Efectivamente hay un ingrediente en cada tratado de libre comercio que corresponde a cooperación aduanera, que trae ingredientes para intercambios de información. Sin embargo, lo que viene a robustecer una relación aduana-aduana de manera mucho más institucional, mucho más profunda y mucho más ágil es esta clase de instrumentos que nos permiten tener un trato directo aduana-aduana sin que se vean involucradas todas las demás disciplinas que sí involucra un tratado de libre comercio. Al referir, y digo, aquí el embajador perfectamente dilucidó la cuestión en números de los socios comerciales. Yo enmarco un poco mi comentario, era nada más destacar que es el único país de Asia con el que tenemos un tratado de libre comercio. A eso me refería en mi discurso, en mis breves palabras, al decir que era el socio, aunque los números ya los enmarcó el embajador. Efectivamente, pues en México ha evolucionado, ¿no?, en la forma de ver a la aduana mexicana. Pasó de ser una aduana recaudadora, una aduana controladora, a ser también, además de estas funciones, una aduana facilitadora y una aduana promotora del comercio, lo que nos está demandando tener que, además de modernizar las aduanas, con toda la cuestión tecnológica que ello involucra dentro del proyecto de la aduana del siglo XXI, pues esta clase de instrumentos nos vienen justamente a dar el marco para hacer tanto capacitaciones como intercambios de información, visitas de expertos, ya sea de Japón para acá y viceversa, que con ellos ya teníamos tenemos una muy buena relación, somos dos naciones hermanas, era más que necesario tener una profundización que se viene a cristalizar con la firma de este instrumento. Nada más quisiera yo precisar que como efecto, todo lo que estamos comentando también, como efecto de la firma y como consecuencia es redundar e impactar en una integración del comercio. Sin embargo, bueno, pues toralmente los acuerdos aduaneros permiten a las autoridades de ambos países tener estos acercamientos que son los que redundan en analizar qué procedimientos se pueden eficientar, qué tecnologías podemos intercambiar para hacernos más eficientes y aprender de las experiencias mutuas. Yo nada más aquí diría tener muy claro qué ingredientes tenemos en los tratados de libre comercio y qué ingredientes podemos tener en los acuerdos aduaneros. Básicamente los acuerdos aduaneros son colaboraciones aduana a aduana, que al final del día, pero como una cuestión colateral, viene a redundar en al eficientar procesos y al eficientar formas de hacer las mecánicas aduaneras, pues redundan en que atraigas inversión. No es propiamente que un acuerdo aduanero, porque si leemos el texto completo no vamos a encontrar alguna parte que diga inversión, es algo que viene de la mano, viene junto con pegado, porque además, pues bueno, en estas negociaciones, como ustedes bien saben, tanto Telecán, estas últimas que estamos teniendo, ya vemos también reflejados en los textos esta evolución que ha tenido y estas transformaciones que están teniendo las aduanas del mundo y México junto con ellas, de pasar de unas aduanas controladoras, recaudadoras, a aduanas facilitadoras y promotoras del comercio. Entonces, creo que ese es un detalle que hay que destacar y bueno, también tener muy claro, como lo decía el embajador, que bueno, México cuenta con 26 instrumentos aduaneros, algunos de ellos de acuerdo a la ley sobre celebración de tratados, con una jerarquía de acuerdos interinstitucionales donde la cooperación o la profundización de la relación será menor, y ya en su mayoría y muy marcada la tendencia a partir del 2012 a la fecha, que son tratados internacionales que permiten que además el intercambio de información
pueda ser usada esa información por las autoridades aduaneras en procedimientos administrativos y judiciales, lo cual per se nos permite defender mejores los intereses del fisco federal ante un tribunal o una instancia administrativa, sin que algún particular pudiera decir, oye, ¿en qué marco estás intercambiando información con un país extranjero? Bueno, el marco que me está sirviendo para intercambiar esta información o tener estas cooperaciones es un acuerdo aduanero. Entonces nos viene a dar la formalidad jurídica que necesitamos, aunado a que abona a toda esa estrategia mexicana de la aduana del siglo XXI, de ser transparentes, predecibles, tener una infraestructura integrada, procesos más cercanos a la gente, publicaciones a lo mejor antes de que se implementen, etcétera. Un acuerdo aduanero, resumiendo, arropa el andamiaje jurídico y abona a lo que ya, o al camino que nos viene haciendo ya la relación económica y lo que pudiera, las bases que ya pudieran estar previstas y sentadas en un acuerdo, ya sea en un acuerdo de complementación económica o en un tratado de libre comercio. Básicamente creo que son algunas de las inquietudes, ¿no?, de cómo pudiera abonar o cómo pudiera sumar o robustecer la firma o la adopción de este tipo de instrumentos en las relaciones económicas bilaterales. Por supuesto que implica además, estos son seres vivos, ¿no? O sea, con el paso del tiempo vamos viendo cómo se van moviendo las economías, qué se puede ir implementando a través de estos intercambios de información, y nos permite justamente arribar a aquellas empresas o a aquellos importadores, exportadores u operadores de comercio exterior que puedan estar incurriendo en prácticas. Entonces, en la medida en la que también el país tengamos más elementos, pues nos permite hacer análisis de riesgo mucho más asertivos y contar con muchos más elementos, y como lo hemos comentado sobre la mesa, en la medida en la que las tecnologías nos lo vayan permitiendo y contemos con mayores elementos previo al arribo de las mercancías, pues nos permite ser mucho más efectivos y eficaces al momento de, ya sea de revisar o de poner alguna medida o incluso de facilitar. Si yo ya cuento con los elementos previamente al arribo de una mercancía, eso me permitirá que también pueda identificar qué operaciones tienen un menor riesgo, son más confiables y puedan transitar de manera más ágil por las aduanas. Quiero dar cuenta, gracias por sus respuestas, quiero dar cuenta que contamos con la honrosa presencia del senador Manuel Humberto Cota Jiménez. Gracias, senador, por acompañarnos. Me ha pedido el uso de la palabra por segunda ocasión para algún comentario adicional el senador Manuel Cárdenas, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tenemos dos referencias. Qué bueno que esto por un lado se vea en el lato sensu, en el espectro más amplio de una región, pero bueno, es cuestión de cómo observamos las cosas, ¿no? Para mí Japón no es muy meticuloso, es meticuloso, punto, y aquí somos absolutamente desordenados, es una gran diferencia. Adicionalmente, como ustedes lo plantean, y por eso yo me referí exclusivamente a temas aduaneros, no me referí al amplio espectro. Por eso mis preguntas eran que esto tenía que redundar a partir de un diagnóstico. Y aquí lo comentaron ustedes, es que para llegar a esto Japón nos exigía que tuviéramos un mínimo X en nuestras aduanas. Y aparte, bueno, así lo dijeron, pues. Entonces, y a partir de ahí poder avanzar con un documento de este tipo. Pero en este mundo interdependiente, para mí no globalizado, sino interdependiente, no está globalizado porque no hay una media promedio en el mundo, hay miles de millones de habitantes que no usan las tecnologías que nosotros usamos, sino porque no pudieran tenerlas, simple y sencillamente para su forma de vida y la búsqueda de su felicidad no las necesitan. Ellos dicen que nosotros estamos mal, nosotros decimos, pudiéramos decir que son ellos, yo respeto. Por eso este tipo de documentos son muy importantes.
Y por eso este tipo de documentos deben de partir de un diagnóstico situacional. Y por eso me referí exclusivamente a la parte del sector automotriz y de autopartes, porque no podemos olvidar que Japón tiene relaciones con China, con Corea, por así decirlo, y ellos a través de esto nos van a exigir, dicen, yo no me atrevería a corroborarlo, pero pues que nosotros estamos inundados de piratería de Corea y de China, y mucho en la industria de autopartes. Pues obviamente esto les tiene que reflejar a ustedes criterios para poder arribar a partir de una determinada modernización y actualización de la entrada de productos, que no prestación de servicios, y por eso yo hablaba de cuáles son las fracciones arancelarias bajo las cuales hacen no el contrabando bronco o los trailers negros, como puede suceder con la frontera con Estados Unidos, pero sí lo que le llaman el contrabando legal, por los criterios de aplicación de tarifas arancelarias, más aquí, como se comentó, que es un japonés quien preside uno de los órganos más importantes y no el más en la materia. Y esto debiera de traer métricas, y esa es una sugerencia muy respetuosa. ¿Qué queremos alcanzar con esto? Pues me voy a comprar un Bentley porque pues es mejor carro, pues dependiendo, es como cuando aquí empezaron a comprar los refrigeradores digitales con la pésima transmisión y surtimiento de energía eléctrica, pues eran los peores refrigeradores del mundo, porque los cambios en el voltaje pues les daban al carajo. Aquí seguían siendo mejores los refrigeradores de lo que para aquellos era obsoleto, ¿no? Entonces yo sí qué bueno que se hace. A mí me hubiera gustado que trajeran métricas. En alguna ocasión, saliendo un servidor de la Casa Imperial en Tokio, el señor embajador podrá saber de qué implica eso, pero en fin, me entrevisté con el señor Morita, en paz descanse, y bueno, pues ahí veíamos que hasta las telas de líneas aéreas para los asientos los hacía Sony, ¿no? Y aquí pues creíamos que era nada más el aparatito de música. Y en una analogía, él usó una analogía cuando yo le planteé, después de haberme entrevistado con Mitsubishi y con el rector de la Universidad de Tokio, que por qué no avanzábamos, y él, siendo muy generoso, en una analogía me dijo: es que ustedes tienen gripe y nosotros no. Cuando se le quite la gripe podremos avanzar. Hasta ahí mis comentarios, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador de la República. Continuando con la reunión y considerando los argumentos aquí señalados, daremos paso a la aprobación o no del proyecto de dictamen. Antes de continuar, estas comisiones unidas agradecen a las instancias del Poder Ejecutivo Federal la respuesta a la convocatoria para mantener el diálogo constructivo en esta soberanía. Particularmente agradecemos la apertura que han mostrado los funcionarios tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Servicio de Administración Tributaria, que estuvieron presentes en esta reunión de trabajo. Sin duda, sus aportaciones, comentarios y respuestas contribuyen al entendimiento y al importante proceso de aprobación de los instrumentos internacionales. Indico a los funcionarios de ambas dependencias de gobierno que pueden seguir acompañándonos en esta reunión si así lo desean, o retirarse en el momento que lo estimen conveniente. Para continuar con el desahogo de la agenda, solicito al señor senador de la República, Víctor Hermosillo, someta a votación de los integrantes de estas comisiones unidas de manera económica si se dispensa la lectura
de las consideraciones del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. En caso de que se omita, solicito también dar lectura al resolutivo del proyecto de decreto y proceda a tomar la votación nominal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República en torno al proyecto de dictamen. Solicito al senador Hermosillo tenga bien proceder. Con su permiso, solicito a los presentes y damos la dispensa a la resolutiva del documento que nos presentaron. Los que estén a favor, por favor, levanten la mano. Se concede la dispensa, señor presidente. Gracias, senador. El proyecto... Ahora hay que leer el resolutivo, senador, por favor. Sí, bueno, el resolutivo lo va a leer ya después de que presentaron esta situación. Por eso me estaba esperando. Artículo 1. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Japón sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros. Como dice aquí, es asistencia mutua y cooperación. Hecho en la Ciudad de México el 10 de agosto de 2017. Sí, los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Quiero señalar, en tal virtud, instruyo a las secretarías técnicas de ambas comisiones a recabar la firma de cada uno de los senadores presentes en el dictamen correspondiente. A continuación, quisiera hacer algún comentario final. Gracias a los funcionarios, gracias a los senadores que nos acompañaron en este proceso de modernizar a México. México necesita alternativas y esta es una de ellas, y en este trabajo estamos involucrados los senadores de la República que han estado presentes en esta sesión. Gracias a todos, y de no haber algún senador que quiera hacer uso de la palabra para otra cosa, agradezco la amable asistencia de cada uno de ustedes y damos por concluida esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores. Muchas gracias a todos.